de Juntas Bucaramanga, Jóvenes en Movimiento. Hacemos parte de la articulación social del Congreso de los Pueblos y pues aquí vamos a exponer nuestra ponencia. En cuanto al tejido juvenil nacional transformando la sociedad, somos un proceso nacional de articulación de expresiones juveniles de diferentes regiones del país, desde el ámbito urbano y rural, que promueven el desarrollo de iniciativas con el ánimo de construir realidades diferentes para los jóvenes. Hemos decidido juntarnos y organizarnos entre nosotros, con el resto de la juventud y el movimiento social del país, para construir la paz y la vida digna. Le apostamos a la paz porque la paz no es el fin de la insurgencia, y que todo sigue igual. La paz es una apuesta del pueblo colombiano, un sueño de dignidad y felicidad, un anhelo de corazón y una solución para la oligarquía y el capital transnacional. La paz se construye, no se decreta ni se firma. Hablamos de paz porque somos parte del conflicto, porque somos la carne y cañón de los ejércitos estatales y paraestatales, y vivimos con intensidad las dinámicas de militarización de la vida que nos mata, nos oprime y nos profundiza la explotación. Porque nos excluye de la toma de decisiones y de nuestras vidas que se definen en políticas públicas de juventudes diseñadas por burócratas que no saben de nuestros deseos y necesidades, y para los que somos la moratoria social del capital. Porque no tenemos acceso a nuestros territorios, a ser desplazados y masacrados en escenarios rurales, excluidos en parques, calles y demás espacios públicos. Somos parte del conflicto porque el capital necesita cuerpos dóciles, fabricar cultura basura para idiotizar nuestras mentes, arrebatándonos la posibilidad de contribuir la cultura del pueblo y mutilando la creatividad juvenil, que a pesar de todo ello brota. Somos parte del conflicto porque no tenemos garantías de trabajo digno, engrosamos las filas de la informalidad, el desempleo y la precarización de las leyes de primer empleo que hacen parte de las hipócritas políticas de guerra vestidas de paz. Le apostamos a la paz más que como una situación y un método, como una forma de construir país, la construcción de arrojar a mirar desde lo colectivo y en tal propósito desde lo político. Hablar de paz implica tener claro que la realidad nunca es como queremos, que lo es resultado de negociar, de mediar, de ceder. Así la paz es el método de solucionar los conflictos, es el método de solucionar los conflictos productivamente, creando, imaginando, pensando, abriendo los márgenes de lo posible y de lo real para expandir la vida. Desde los diferentes espacios e iniciativas que proponen los jóvenes de Bucaramanga, se han desarrollado actividades en pro de la vida digna y de los espacios para desarrollar la convivencia y la paz en la ciudad. Por lo tanto, nos nace una pregunta: ¿cómo nos pensamos la ciudad que queremos los jóvenes del área metropolitana? Coincidimos en que es imposible dejar pasar por alto todas las medidas represivas tomadas por los contrarios a las organizaciones populares, quienes en busca de saciar su sed de poder y enriquecimiento pasan por alto las manifestaciones e iniciativas que nacen desde los procesos de base. ¿Qué significa esto en nuestro contexto? ¿Cuándo hay diálogos entre actores armados? Que la paz no se reduce ni mucho menos al silenciamiento unidireccional de los fusiles por parte de la insurgencia, que la paz no es que todo siga igual, pero sin guerrilla. La paz en nuestro contexto es que las discusiones sobre la guerra y su cicatrización sobre la tierra, su uso y su repartición sobre el trabajo, su pago y su dignidad sobre los derechos, su alcance y su garantía se abra. Que las personas y los sectores afectados por esos asuntos puedan y efectivamente se sientan a pensarlos, a tomar decisiones. ¿Qué hacemos con las multinacionales? ¿Qué hacemos con la desigualdad social? ¿Qué hacemos con el narcotráfico y la falta de garantías para vivir dignamente? Y por eso ese diálogo tiene una condición central: entender el silenciamiento de las armas para pasar a reconocer el origen histórico del conflicto, que posee como actor generador de las expresiones de violencia las élites del poder que han gobernado durante décadas ese país. Posteriormente se ubican actores armados que encuentran como única salida la lucha por el camino bélico, la paz, por la desmovilización de la explotación económica, por pensar un modelo de subsistencia que conlleva a erradicar las causas estructurales de la desigualdad. Implica además discutir las condiciones que quieren los sectores sociales para tener un país justo. Mientras esto no sea así, todo intento de construir la política desde el diálogo y la apertura estará condenado al fracaso. Reconocemos que uno de los principales aspectos que vulneran y atentan contra la libertad y el pleno desarrollo de nuestras vidas es la militarización en la cual habitamos. Por un lado, la militarización que nos obliga a servir un Estado que desaparece, tortura, mata y que usa a la juventud como carne de cañón en sus conflictos y a favor de los intereses multinacionales y de ladrones de cuello blanco.
Entonces repudiamos a toda cosa las batidas realizadas por el ejército, prohibidas por ley, batidas que a diario someten a los jóvenes en los sectores populares, en donde los jóvenes sin futuro de esta ciudad subsisten, en donde se requieren programas de trabajo, programas de estudio, programas de desarrollo social y popular, en donde lo último que se necesita es la bota militar. Por tanto, también rechazamos la estigmatización y la persecución policial. Hemos encontrado por el trabajo que desarrollamos situaciones donde aparecen sujetos que ofrecen droga, dinero a cambio de desestabilizar la armonía. Un paco de marihuana, 5.000 pesos de azúcar para salir a robar a la gente de barrio, a la de pie, al vecino. No obstante, la precariedad laboral y la falta de empleo digno que lleva a muchos de los jóvenes a estos barrios a salir a trabajar, es decir, a robar a algunos, que dicen que es más fácil salir a trabajar en esos términos que salir a laborar por una miseria, más fácil vivir en la indigencia, en donde no se preocupan por techo ni comida, que mantener el nivel de vida necesario para comer, vestirse y alimentarse adecuadamente para poder continuar laborando. Son situaciones que hacen altamente conflictiva la realidad y la supervivencia de los jóvenes, que no se limita a un análisis simplista en donde se culpa al joven por ser ñero o drogo o porque la casa no le dieron el juguete suficiente. Así rechazamos los llamados panfletos que rondan por los distintos barrios de la ciudad amenazando a la juventud y atemorizando a la sociedad en general. Encontramos al vecino, que no solo es víctima de la inseguridad que ocasionan los jóvenes, encontrando al joven, que no solo es víctima del abandono estatal, que además es podrido con drogas, en donde el expendedor es empleado del paramilitar, que luego aparece amenazando, o el politiquero que mantiene relaciones con el paramilitar. En últimas encontramos que se golpean a las víctimas y no se dice nada, que se refuerza el toque de queda, que se aumenta en pie de fuerza de la policía con su lema duro con los jóvenes, blandos con las mafias. Preocupa mucho la coincidencia de esos panfletos, el incremento de la criminalidad y las agresiones indiscriminadas de los organismos de seguridad contra los jóvenes y los barrios. Hablando de las oportunidades que tenemos los jóvenes, encontramos un 20,3% de la población juvenil acosada por el desempleo. Esta cifra tiene fecha de marzo del 2013. Es una realidad vigente que el 36% de los jóvenes con un empleo que se encuentran en restaurantes o explotados en call centers, en donde la mayoría de los jóvenes empleados se encuentran precarios como ayudantes, como zapateros, como minuteros, como informales, en donde encontramos empleados de 10 horas diarias trabajando con insólitos pagos de 4.000 pesos por hora. Un país con empleos terciarios e industrias frágiles, en donde el 25% de los jóvenes que trabajan lo hacen por su cuenta propia. Además, el 50% de los jóvenes que logran su formación universitaria o tecnológica no están laborando para lo que estudiaron. Queremos una ciudad diferente, donde construyamos y aportemos nuestras ideas y proyectos, una ciudad donde se pueda practicar libremente el deporte sin ninguna clase de temor a ser vulnerados, una ciudad donde no se nos explote laboralmente y el trabajo sea digno, una ciudad donde podamos desarrollar actividades culturales y artísticas autogestionadas, donde no se nos tilde de drogadictos, delincuentes, antisociales, una ciudad en la cual podamos sentarnos en un parque sin que se nos requise varias veces con la excusa de que es por nuestra seguridad, donde podamos convivir pacíficamente y expresarnos libremente, donde la educación sea de todos y para todos, donde no haya un maltrato de género, donde defendamos a los animales de ser maltratados vilmente y asesinados por cultura, donde no se abuse a los recursos naturales. Esa ciudad en constante transformación es el horizonte de cambio, de equidad y de paz. Que si construimos propuestas, por supuesto, a diario el trabajo organizativo de nuestro proceso gira en torno a los siguientes ejes: militarización de la vida, objeción de conciencia y represión juvenil. No prestamos servicio militar, no queremos hacerlo. Tenemos fundamentos para despreciarlo y no lo vamos a prestar. Estamos igualmente cansados de la represión, de la estigmatización, de ser delincuentes aún sin serlo. En una sociedad que indirectamente promueve y sostiene que seamos nosotros los delincuentes. Diversidad cultural, contracultura, contrainformación, activismo. Entendemos a la cultura y el arte no como esas prácticas que se han podido convertir en costumbres e iniciativas que se le apuntan al desarrollo capitalista, sino como esas prácticas que nacen desde el sentir de las personas, que lleven un mensaje de construcción social, con lenguaje, costumbres, prácticas que nos unen siendo diversos. El arte hecho activismo, el arte que habla más allá, que busca libertad, que expresa la realidad. Organización, participación política y poder popular. Tenemos en nuestras manos los futuros de nuestros pueblos, jóvenes que día a día vamos construyendo nuestras perspectivas. La política hoy en día se ha convertido en un juego de mafiosos y otros poderosos.
Nosotros no queremos caer en ese juego, estamos cansados de las promesas y que quedemos esperando que nos den caridades. Para cambiar esto debemos entender bien la política, participar y entre todos ser poder. Juventud y trabajo digno. El modelo económico actual nos ve como informales, como los mal pagos, como los rebuscones o los ladrones. Somos los zapateros, los minuteros, los ayudantes. Buscamos tener empleo, pero sobre todo empleo digno. Poder trabajar lo suficiente ganando lo suficiente. Territorios y nuestro papel en ellos. La inmensa mayoría de nosotros no tiene un pedacito de tierra, vivimos en casas prestadas, en muchas situaciones sin condiciones mínimas de vida digna. Somos sacados de los espacios que abarcamos, los parques, las canchas, las plazas, las calles, constantemente perseguidos y señalados. No tenemos espacio para el efectivo ejercicio de nuestros proyectos, los salones comunales cortados por pequeños politiqueros, centros culturales casi inexistentes, algunas casas inhabitadas, y muchos de nosotros buscamos un espacio para vivir, trabajar, expresar y entrenar, compartir, aprender, entre otras. Nuestra propuesta es así como encontramos la bandera incansable por una vida digna en este país, la injusticia en todas sus manifestaciones, en una de las realidades que el grueso del movimiento social debe enfrentar. Es imperativo expresarnos frente a las condiciones de pauperización de la vida que poseen a los niveles de la población colombiana, en especial a los jóvenes, que la falta de un trabajo, educación, vivienda y demás condiciones dignas deben ser un elemento primordial para la Colombia en su conjunto. En este sentido, nuestras propuestas para la paz son: la construcción de un movimiento social juvenil, una expresión juvenil de orden nacional que manifieste las inconformidades que cree y fortalezca los espacios de poder popular, partiendo de reconocer a la juventud como actor y sujeto político, como responsabilidades con el país, con posturas y propuestas. La paz se piensa desde los procesos de abajo, es por ello que asumimos la necesidad de generar procesos y organización. Es dar un primer paso en una mirada colectiva como jóvenes, entender la importancia de compartir con las diferentes expresiones juveniles, tanto locales, regionales o nacionales, caminando con el movimiento social y abriendo caminos para una agenda colectiva por la paz. Propender para la construcción, empoderamiento y ejecución de mandatos contra la militarización de la vida y la estigmatización social. Los últimos años de Colombia se han teñido de los gobiernos más represivos que han vivido en la sociedad colombiana, y quienes más han sentido la situación son los actores sociales como los jóvenes. Evidenciamos tales como la represión juvenil, la incorporación ilegal al servicio militar obligatorio, los mal llamados falsos positivos, la militarización de las universidades y de la vida misma, constituyen algunos momentos que nos muestran un panorama complejo para devenir de una juventud en proceso de vida alternativa. En un país que destina, según un informe reciente del 2012 de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz colombiana, hoy día se gastan 60.000 millones de pesos diarios, 3,1% del Producto Interno Bruto destinado al gasto militar, el más grande porcentual de la región, pues aunque Brasil gasta en más pesos porcentuales, Colombia lo duplica. Gasto diario para la guerra, que alcanza para pagar un mes de salario mínimo legal a 3.190.800 personas en Colombia. Consideramos la objeción de conciencia como una herramienta fundamental. Es necesario reflexionar sobre su composición legal y jurídica, ya que a pesar de que propicia algunos escenarios en defensa del servicio militar obligatorio, deja de ver algunos vacíos que la fuerza pública, en especial el Ejército Nacional, las interpreta a su acomodo. Caminar hacia una propuesta laboral alternativa para la juventud. Ella contempla la organización, la estabilidad laboral con las garantías y la terminación de la contratación terciaria. Encontramos que de cada 10 nuevos desempleados, 4 son jóvenes. Y en total los jóvenes desempleados, que suman alrededor de casi 2 millones, que presentan un porcentaje considerable de los 4,5 millones desocupados colombianos. En esta misma medida, las nuevas formas de contratación han profundizado la violación de derechos laborales, que hacen cada vez más confusa la relación de la juventud trabajadora y aísla a los jóvenes uno de los otros. Para evidenciar sus demandas, el cambio esencial es la aparición de subcontratación en Colombia.
El contrato de aprendizaje es una forma de contratación que ha tomado valor. Gran parte de la juventud colombiana está envuelta en ese, pues en su carrera técnica y tecnológica nos obligan a ganar experiencia para poder graduarnos. Forma de contrato donde se remunera el 50% del salario mínimo y además se expone a la juventud de horarios y lugares, formas de trabajo extenuantes. Eso está en la perfecta concordancia con la relación salarial en general que tiene la juventud, quien gana solo el 56% de lo que gana un adulto normalmente. Aportar desde el sector juvenil a la construcción de territorios soberanos, planes de vida y diversidad cultural. Vivimos en la vida colectiva, orientados a la protección de la naturaleza, los recursos, el equilibrio ambiental y un buen vivir. Para ello, es esencial comprender los alcances de lo entendido por soberanía, ya que el gobierno, los diferentes grupos económicos y transnacionales ubican un concepto desde la explotación y el abastecimiento de los recursos naturales bajo la lógica de la economía despiadada y neoliberal. En este panorama también encontramos la reducción e ineficiencia de los espacios para construir la ciudad bajo elementos de dignidad. Los jóvenes, que por generar una identidad y cultura popular, escenas juveniles, parques, combos, parches, expresiones artísticas, somos los primeros en catalogarse antisociales y según las lógicas de poder representan un peligro para este país. Comprendemos que el movimiento social en Colombia tiene hoy la valiosa oportunidad de presentarle a la sociedad de un pueblo colombiano una propuesta de país en la cual se materialicen los elementos esenciales que rescaten la dignidad de todos los sectores sociales, que convoquen a todas aquellas expresiones, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Minga de Resistencia Social y Comunitaria y demás sectores que confluyen en el movimiento social, que dentro de su accionar político mantengan la llama de la lucha social y el propósito de generar escenarios de lucha que promuevan una reflexión en el seno de los desposeídos. A partir de ahí, necesitamos dando un paso adelante para la construcción de un verdadero proyecto de nación. Muchas gracias.